Muy buenos días, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a las obras del Santiago Bernabéu. Mirad lo que tenemos en pantalla, ya estamos aquí de nuevo recién llegados de Cádiz. Cómo va creciendo ese porche, ahí vemos, ya tenemos dos plantas. La planta primera, que es la que vimos cómo crecía poco a poco, y ya tenemos dos plantas que la veremos mucho mejor desde la parte central de la Castellana. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde me estés viendo. Martes 17 de mayo, el bonito bus donde digo que podéis venir a visitarlo. Estamos aquí de nuevo en Santiago Bernabéu después de pasar un fin de semana en Cádiz. Ya se han acabado las vacaciones, ya no hay más vacaciones, empieza el jaleo, ahora sí que sí, empieza el rock and roll en las obras, así que vais a tener JR para rato. Mientras tanto, bienvenidos un día más. Hay que ver lo que ha cambiado el Santiago Bernabéu en apenas 2, 3, 4 días. Es brutal, 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 es que no hay otra palabra. Colosal, brutal, increíble, amazing. Mientras tanto me voy a asomar por aquí, a ver qué veo. Madre mía, cómo está todo, chaval, cómo está todo patas arriba, lleno de contenedores, lleno de plataformas, lleno de maquinaria, lleno de piezas. Y es que parece mentira que el viernes haya partido de aquí, El viernes hay partido de aquí, sí, contra el Betis. La que tienen liada en la Torre A, lleno de maquinaria y de plataformas. Madre mía. Bueno, ahora lo vemos. Mientras tanto, ¿qué más vemos por aquí? Más piezas, más piezas. Es brutal, es brutal. Es que me he ido 2 días, he pestañeado y me lo he perdido. Estas son las bases que van poniendo entre ménsulas o entre costillas, como queráis llamarlo. Y que, como bien sabéis, lo van dejando aquí acopiado al ladito de la Torre B para su posterior izado. Luego nuestro queridísimo porche. Esta viga museo, que ya tenemos 2 niveles. Mirad esta toma desde la Torre B, cómo va creciendo esa viga museo, Brutal. Madre mía, chicos. Madre mía, ya sí que no me puedo ir a ningún lado. Ya me quedo aquí todo el verano. Es más, me voy a montar una tienda de campaña en esta esquina de aquí, porque si hay alguien que me quiere venir a visitar, bueno, aquí no. La voy a poner ahí porque el sol me molesta cuando salga y los árboles me taparían esos rayos de sol. Seguimos. Aquí es donde vimos anoche, aquí, justo aquí, es donde vimos anoche esa segunda, tercera, cuarta parte de la celosía, ya sabéis. Bueno, no sé si lo sabéis, pero vienen en 24 tramos. Son 12, vienen en 24 tramos, vienen partidas en 2, cada una viene en 2 piezas, así que son 24 piezas las que tienen que venir. ¿Y cuántas? ¿Por cuál irán ahora? No lo sabemos. Ahora vamos a la Torre A. Digo que no sabemos porque como vienen por la noche y las meten antes de las 8 de la mañana o antes de que vengamos, pues claro, no sabemos si llevan 3, llevan 4. Bueno. Haré un vídeo exclusivo de Hazard. Aquí tenemos este montículo de Bélgica. Haré un vídeo exclusivo de Hazard porque ya ha dicho Ancelotti que se va a quedar y yo creo que las expectativas son buenas, Mientras tanto, bienvenidos a la Viga Corona. Hoy, 17 de mayo de 2022, a puntito de que acabe el mes ya, Cómo pasan los días, cómo pasan las horas, cómo pasan los segundos viendo y divisando las obras del Santiago Bernabéu. Mirad cómo ha subido desde la última vez que lo vimos aquí en el canal. Cómo ha crecido este porche, esta viga museo aquí en Castellana, Cómo asoman las tubulares en su interior, cómo asoman esas piezas verticales, totalmente verticales, esos pilares para seguir haciendo crecer ese nuevo edificio, esa nueva viga museo. Y en la que parece que no, pero ahí tenemos más piezas haciéndose, formándose, brutal. Pero venimos por aquí como siempre, por mi escondite preferido. Vamos a ver la Viga Corona. Ostras, que me estoy llevando todas las telarañas. Me he llevado todas las telarañas. Ahora sí que sí, tomaza. Con el sol amaneciendo aquí en el Santiago Bernabéu, amaneciendo en la capital de España. Esto es lo que va quedando y lo que van haciendo las obras del Santiago Bernabéu. Mirad, ostras, que me atropellan los pájaros. Una cosa peculiar es que tenemos aquí andamios en la parte del soporte amarillo que tenemos en la parte más norte, al ladito de la Torre C. Y no se sabe si es para quitarlo o estos serán los elementos, tanto este como este serán uno de los elementos que ayuden al izado de la viga museo, porque todavía a día de hoy no se conoce, no se sabe cómo van a subir esas 3 plantas
de la viga museo que están haciendo aquí en Castellana. Lo subirán unos cuantos con una polea manual a base de tirar como en el antiguo egipcio, o cómo lo subirán. Mientras pensamos entre todos la maniobra, cómo van a hacer la maniobra, aquí vemos ese tramo de escaleras, más parte norte que sur, cómo van colocando esas vallas, esos elementos provisionales antes de colocar esas vallas fijas, esas barandillas fijas para seguir cubriendo esos pasamanos que irán en la parte de los tramos de escalera. Vale, continuamos. Y una de las grandes dudas, una de las grandes preguntas que tenemos a día de hoy es ¿cuándo abrirán, el tour del Bernabéu? ¿Cuándo lo abrirán? Pues en teoría era esta semana. Y en la página web, si todos os podéis meter en la página web, pone a partir del 1 de junio. Tenemos unas ganas increíbles de ver el interior. Yo por lo menos tengo unas ganas increíbles, me imagino que todos también. Así que armémonos de paciencia y aguantemos. Mientras tanto, en la parte exterior, en la cara externa del Bernabéu, tenemos bastante trabajo, así que ¿quién echa de menos el interior? Este verano me voy a acostumbrar al moreno obrero. Ese moreno en el que a partir de la manga para arriba se va a ver todo blanco y de la manga para abajo todo moreno. Mira. Cómo ya se ve la marca del reloj ahí. Continuamos. No paramos. Aquí lo tenemos. Es otro tramo de escaleras en el lado sur, donde no han comenzado a poner esas barandillas provisionales, esas barandillas de seguridad. Pero como hemos visto en el lado norte, sí, han empezado. Ahí lo vemos. Desde más abajo hacia más arriba, quedándose a unos 2 tramos de escaleras por la parte más superior para terminar. Y al igual que han colocado andamios en estos elementos provisionales, mirad las orejetas que tenemos ahí pegadas a la fachada. También han colocado a su lado andamios, así que puede indicar que gracias a esas orejetas, a esos orificios que tenemos al fondo, tanto en el lado norte como en el lado sur, estas orejetas, esos círculos, estos orificios que tenemos bajo la viga corona, sean los que o sujeten o ayuden a subir la viga museo. Mientras tanto, seguimos, tenemos mucho que ver y estoy ansioso, estoy muy ansioso, así que seguimos. Hoy va a ser un día lleno de directos aquí en el canal. Ojo, estamos aquí en la Torre C. Esas piezas blancas con esa forma un poco peculiar las tenemos totalmente en el suelo. Recordad que estaban en la parte superior de esos contenedores, al ladito aquí de la viga museo. Aquí están transportando más aislante, más lana de roca, parece que lo van a subir. Y en esta parte de aquí nos hemos perdido esos grandes desmantelamientos de las torres de apeo a su terminación aquí en Rafael Salgado. Mirad, ya no hay ninguna de las dos. Fíjate cómo se lo han quitado en 3-4 días. Y es que yo veo una ahí, que esa me imagino que se la llevarán para reciclar o para utilizar en algún otro lado. Es que, no, que yo quiero seguir. No, que es que no me puedo quedar quieto porque quiero ver la parte de Padre Damián, a ver cómo ha crecido y sobre todo la Torre A. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a la esquina de Castellana con Rafael Salgado, donde hemos visto, vamos a ver y veremos bastantes avances en todo el Santiago Bernabéu, así que suscríbete al canal, dale a me gusta si te está gustando el vídeo para no perderte ninguno de los vídeos y directos que hagamos en el canal aquí, en las obras del Santiago Bernabéu. Mientras tanto, antes de seguir hacia Rafael Salgado y abandonar Castellana, no puede faltar este pedazo de plano de la viga museo. Este pedazo de museo que irá en el lado de Castellana, donde tendrá 3 plantas y donde a día de hoy, 17 de mayo, lo tenemos así, con sus diferentes pilares y vigas tubulares en su interior. Ahí las vemos, que ayudan a formar este pedazo de estructura y que me da a mí que dentro de pocos días veremos muchos avances y maniobras importantes aquí en las obras, así que de momento continuamos hacia Rafael Salgado. Qué bonito el sol, qué bonito el sol, lo que le hemos echado de menos en invierno. Le hemos echado muchísimo de menos. Y es que el sol alegra las caras, Yo es que ahora mismo voy por la calle y solamente veo a la gente alegre.
Ve, el trabajador ese, mira, súper alegre de la vida. Esa persona de ahí está súper jodida, pero está contenta. Está con una sonrisa en la cara. ¿Por qué? Porque está el sol. Bueno, después de haber hormigonado en el suelo del Skywalk, tenemos a una plataforma que parece que, por esa lona azul que está cubriendo, parece que están soldando en esa parte superior de aquí de Rafael Salgado. Tenemos la puerta de Radio Cronsa totalmente cerrada, Y sobre todo esa lana de roca que han traído desde la Torre C. Aquí tenemos un montón acopiada. Pero antes, aquí tenemos el gran José Luis, abierto a partir de las 12:30 de la mañana, ¿eh? Qué pena no poder estar abierto ahora y poder desayunar en este pedazo de sitio, madre mía. Aquí lo tenemos. Bienvenidos un día más a Rafael Salgado. Bienvenidos un día más al fondo norte de esta fachada norte, donde ahora mismo vemos en primera instancia esas pedazos de lana de roca que están subiendo y que van a subir a las cubiertas. Ya sabéis que la cubierta es la más retrasada en ese sentido, en ese ámbito. Ya sabéis que solamente teníamos el campo de minas y no teníamos la lana de la roca instalada. Y ahí tenemos al fondo otro pedazo de crack con esa carretilla, con ese torito, ¡ay, torito!, que lo van a traer en breve. Y si nos fijamos en la parte superior de la fachada, ahí vemos cómo están trabajando en la zona, cómo están trabajando esos pedazos de cracks, esos pedazos de profesionales. En la zona parece que están colocando las barandillas de seguridad. Y aquí vemos cómo llega la susodicha pieza que va para la parte superior. Y aquí el Menda que continúa, que sigue avanzando para ver las otras partes del Santiago Bernabéu. En este caso vamos ahora a la Torre D, donde tenemos, ojo, tenemos movimiento y tenemos novedades. Bueno, mirad dónde está esa pieza que hemos visto subir desde Rafael Salgado. Ahí la vemos dónde está. Parece que están cerrando esa esquina, ese raíl en la que las riostras están en su interior. Ahí vemos este raíl que va desde la cubierta norte hacia la cubierta este, y que esas piezas que tenemos escondidas justo detrás a pie de la grúa torre, que hemos visto desde esa parte ahí más central de Rafael Salgado, son las que están encargadas de cerrar ese raíl aquí en esta esquina. Es brutal, cómo ha crecido el nuevo edificio y el Sky Bar aquí en esta esquina de la Torre D, donde vemos ya muchísimas piezas rojas. Casi no vemos las tubulares. Un poquito más de zoom para que lo veáis todo mucho mejor. Cómo se incrustan las tubulares, lo que decía, en medio de las piezas rojas. Esas piezas rojas, ya sabéis que es este restaurante, este bar que van a colocar en esta esquina del Bernabéu, al igual que en la Torre A. Lo que pasa es que en la Torre A va un poquito más retrasado. Ya sabéis que esta parte de aquí va más adelantada. Y que a día de hoy, 17 de mayo, se encuentra así. Así lo vemos. De todas formas, ahí tenemos una de las grúas de Aguilar, que parece que están dejando alguna pieza importante, así que vamos por allá. Es más, ahí vemos cómo continúan dejando más piezas. Vamos a ver si tenemos alguna zanca más, alguna pieza más para la ampliación del tercer y cuarto anfiteatro. Mientras tanto, me despido de estas preciosas vistas y me voy para el suelo. Ahora sí que sí, bienvenidos al Padre Damián, bienvenidos a lo que era la antigua T4 del Santiago Bernabéu, donde tenemos un pedazo de tráiler, Transportes Juan José Gil. Tenemos un pedazo de transporte aquí, ahora mismo un tráiler, porque esto es un pedazo de tráiler, en la esquina de la Torre D. Lo que no sé es qué llevará adentro. Pero vemos que está cargado, que está cargado porque mirad la parte central cómo se vuelca hacia abajo. Bueno. Esto ya es otra cosa, Esto ya empieza a tener la luz al final del túnel. Mirad cómo han colocado en la cara externa ya, en la cara parece más externa del nuevo edificio, esa pedazo de pieza, esa pedazo de viga. Y por lo que parece que está recién puesta. Esa nueva pieza parece que está recién puesta. Lo que vimos ayer, yo por lo menos lo que vi en el vídeo de Tito, es que colocaron estos salientes, estas conexiones que tenemos pegadas al nuevo edificio, sí, tanto por el lado un vértice y por otro, ahí lo vemos. Y claro, ya vemos asomar esto. Y esto, pues lo que suponemos y preveemos es que va a venir una pedazo de viga como esta, y que al igual harán en esta parte de aquí, claro. En el tema zancas, parece que continúa todo igual, parece que sigue todo igual, parece que quedan todavía 2 zancas por incorporar. Y algo muy importante también es que han colocado otra grada prefabricada, parece. A ver.
yo juraría que esa última grada prefabricada lo han colocado, aquí, pegada a la torre D, la parte más norte del Santiago Bernabéu, aquí en Padre Damián. Cómo me duele la cabeza. ¿Sabéis lo que me pasó? Estaba andando por Cádiz y de repente, claro, estaba con el móvil, ¿cómo no? Y de repente hago ¡pum! ¿Y sabéis qué me pasa? Que me di con un árbol, con una pedazo de rama, que encima en la rama estaba saliendo un brote de otra rama y estaba afilado, estaba como puntiagudo. Y justo me dio en la parte central aquí en el cráneo, que a día de hoy tengo un pedazo de huevo. Bueno, llegando a la torre A, mirad todas las grúas que tenemos, se están preparando izados. Bueno, ya lo sabéis, ¿no? Porque ya lo sabéis, pero bueno, aquí en el canal todavía no lo hemos dicho. Bienvenidos a Sagrados Corazones, bienvenidos al lateral este, donde ya estamos casi entrando en Concha Espina, donde tenemos muchísimas novedades y que espero que lo veáis aquí también en el canal. Este lateral este que sigue creciendo, es el nuevo edificio que sigue creciendo a día de hoy, 17 de mayo de 2022. Esa grada prefabricada que continúa un poco stand-by, un poquito paralizada, y al Skybar y las vigas superiores que han colocado una, pero falta otra que está ahí abajo, ahí abajo está. Y cómo va creciendo el nuevo edificio, cómo va creciendo el nuevo edificio. Continuamos, vamos al jaleo. Bueno, que tenemos el segundo cordón superior y está a puntito, está cogido por las dos grúas y esto es inminente, toca directazo. Y al fondo tenemos, madre mía, pero bueno, que tenemos movimiento también al fondo, directazo al canto. Bueno, ¿estáis viendo esto? Mirad, después de 3 horas de directo tenemos el segundo cordón superior instalado a continuación del primero. Este es el primero que tenemos aquí, me voy a echar un poquito más para detrás para verlo mucho mejor. Aquí mucho mejor, ¿no? Aquí mucho mejor. Mirad, ahí están, recién puesta. Lo que decía, el primer cordón, aquí lo tenemos. Eso lo pusieron cuando yo estaba en Cádiz. Y mirad dónde está ese relieve donde indica que es ya el segundo cordón. Están colocando ahí los pernos para afianzar esa segunda mega pieza. Ahí vemos cómo están ahora mismo ahí los encargados de haberlo izado e incluso ayudar en la maniobra. Y ahí están colocando la viga, los pernos en las pletinas correspondientes. Y es que ya tenemos el segundo cordón instalado en la torre A. Tenéis el directo en el canal. Por si lo queréis ver. Aquí en Jesús Ramírez, suscríbete. Recuerda, suscríbete para ver todos estos pedazos de vídeos. Continuamos. Contenedores que se llevan y el interior del Santiago Bernabéu. Ahí lo vemos. Lo poco que podemos ver a día de hoy, ya que sabemos que el tour está cerrado. En teoría lo abrían hoy o en el día de ayer, pero ya si os metéis en la página web, pone que abren a partir del 1 de junio. Bueno, y otra cosa muy importante en el día de hoy. Mirad lo que tenemos aquí, puros sacados. Estas grúas que van a izar esa guía, la segunda guía, aquí en la fachada sur que llegó esta noche. Está todo súper listo. Tenemos esta grúa aquí, lo que decía, los puros sacados. Esta será la encargada de subir la pieza por la parte más superior. Esa es, por ejemplo, como diría en esta, vamos a poner de ejemplo en esta parte superior es la más alta. Pues esta grúa es la encargada de coger la parte más alta, y luego la pequeñita esta que tenemos aquí es la parte la parte más inferior, la que sujeta, y directamente solamente apoya en la grúa para que en la parte inferior se quede volando y puedan encajarla luego. Ahí vemos en la parte superior el enganche amarillo, que es el encargado de soportarlo, de aguantarlo en la parte inferior del Skywalk, y en la parte inferior de la guía tenemos el enganche, otro enganche amarillo para sujetar, para apoyar en las grúas y así poder izarlo. Así que izado inminente, estamos atentos al canal porque seguiremos haciendo directo. Muchas gracias a todos y a la Madrid. Chao.